contextos. Contexto legal. Recibimos a Hugo Morales, abogado postulante en el Contexto Legal. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues hace algunas semanas, para no decir días, habíamos tratado en este espacio un par de temas y tal vez era momento de darle seguimiento a los mismos. Uno de ellos era relativo a que estábamos comentando que es muy importante la participación ciudadana y que es muy importante que en nuestro campo de esfera, o nuestra esfera de trabajo, en nuestro ámbito social, en nuestro círculo, pues, podamos nosotros hacer algo, pues, en la medida de lo posible, que pudiera, si no beneficiar a toda la sociedad, por lo menos hacer algo que simplifique o que signifique un cambio, ¿no? Y a partir de eso, en este mismo espacio, decía yo, habíamos comentado dos temas. Uno de ellos era relativo a la venta de unas calles de la colonia Los Ángeles, que decíamos en aquel momento pues eran valores de venta inferiores a los comerciales. Y bueno, también en esa misma ocasión comentaba yo que había promovido unos amparos que precisamente estaban relacionados con esa falta de transparencia, que es lo que a mi juicio sucedió en ese caso, falta de transparencia en los procedimientos de venta, porque decíamos, y también como recordando un poco en el antecedente de esos temas, que esas calles para ser vendidas tienen que pasar por un procedimiento. No es tan fácil vender activos que son del dominio público como son las vialidades, y que para eso tiene que pasar por un proceso de desincorporación y posteriormente a un proceso de subasta pública en el que cualquier ciudadano debería tener la posibilidad de participar y eventualmente también de adquirir. Sin embargo, hay que decir que en la práctica lo que sucedió es que se desincorporaron estos bienes con fines de venta a ciertas personas y que esas personas pues no participaron en una subasta. No es culpa de las personas a las que les venden, sino que evidentemente el procedimiento de venta pues no es el correcto. Y bueno, decíamos en aquel momento, presentamos unos amparos para pues que se pudiera regularizar esta situación. Y me da mucho gusto, Marcela, decirles que de alguna manera empiezan a dar resultado estos recursos. Y el primero de ellos, porque hay que decir que se trata de dos juicios, ha sido resuelto con voluntad, y ha sido resuelto con voluntad y con participación de la Asociación de Colonos de Los Ángeles. Porque lo que sucedió fue que una de las personas que estaba adquiriendo estos bienes estuvo de acuerdo en entregar a la Asociación de Colonos como parte, vamos a decir, como un apoyo, una parte pues sustancial e importante que pudiera de alguna manera resarcir en cuanto a que los valores de venta que en primer inicio decíamos eran menores a los comerciales. Oye, pero es que no es patrimonio de los habitantes de la colonia de Los Ángeles. No, pero te voy a decir algo que en este caso tiene algo de sentido. Es el hecho de que existe el compromiso del Ayuntamiento de Torreón de que la venta de esas calles iba a dar resultado un producto económico, y ese producto económico iba a ser entregado a la Asociación de Colonos, según entiendo, para que esta Asociación de Colonos pudiera hacer algunas mejoras en el área. No estoy en contra de los colonos, y al contrario, yo sé por lo que han pasado, pero es que porque le van a entregar el dinero de la venta de una calle a los colonos si es de toda la ciudad. No se los han entregado todavía, bueno, pero porque la intención es un compromiso. Yo creo que eso es algo que también tendrían que nuestras autoridades eventualmente aclarar, ¿no? El tema es, bueno, estoy dando un poquito en el contexto de la situación y, bueno, pues de alguna manera existe ese antecedente, ¿no? Hay que decir, el segundo de los juicios de amparo que siguen por ahí, siguen en trámite y, bueno, pues eventualmente a lo largo del tiempo podríamos nosotros dar nueva información, ¿no? Otro tema que también tocamos en este espacio hace algunas semanas tiene que ver con que decíamos que el Congreso del Estado había omitido una convocatoria para que participaran, una convocatoria pública para que participaran aquellas personas que se sintieran con derecho a ser comisionados del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. Y decíamos también en ese momento que de alguna manera no había venido siendo respetado el procedimiento de designación para el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, porque decíamos en aquel momento tendría que haberse emitido una convocatoria pública por el Congreso del Estado para que aquellas personas que se sintieran derechosas o pudieran sentirse con posibilidades
participaran en el proceso de selección y que mediante ese proceso de selección pudieran ser pues sujetos a un examen y que además pudieran ser sujetos en una audiencia pública pues a preguntas y respuestas que pudieran eventualmente demostrar que cuentan con el perfil suficiente para ser comisionados del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. Bueno, decíamos que todo esto no había sucedido. Y bien, bueno, pues también quiero comentar a propósito de esa intención o esa situación de participación por parte de todos los ciudadanos, que también promovimos un nuevo recurso de amparo en contra de esta omisión de emitir una convocatoria en la ciudad de Saltillo el lunes de esta semana. Y bueno, como algo positivo hay que decir que esta misma semana también ya fuimos notificados de que el juez de distrito tercero en Saltillo, el juez de distrito segundo en Saltillo, nos radica nuestro amparo y que bueno, va a dar un procedimiento de seguimiento, por lo que también en las próximas semanas podríamos dar cuenta de esta situación. De tal suerte, bueno, simplemente recordar que es importante que todos los ciudadanos en el ámbito de nuestras posibilidades participemos en los problemas que nos aquejan a todos. Y bueno, si bien no podemos resolver todos los problemas, por lo menos sí que de alguna manera estemos involucrados en la solución de ellos. Pues sí, pues la participación ciudadana como base para la transformación y la exigencia de que a veces de enmendar la plana, porque lo que ha venido sucediendo es que como nadie les dice nada, como todo mundo piensa que no, pues digo, ¿cómo te vas a enfrentar ante el poder, ahora sí que omnipotente, omnisapiente, omnipresente en todo a lo largo y ancho del estado? Entonces, ¿para qué te vas a meter entre los caballos? Y hay que decir una cosa, Marcela, bueno, las autoridades ponen las reglas y luego no las siguen. Entonces, ¿para qué las pusieron, verdad? Es decir, desafortunadamente muchas veces cuestionamos las reglas porque son injustas, porque no nos parece la forma en la que se generaron, pero bueno, injustas o no injustas, está el marco legal, no lo generamos los ciudadanos y nuestras autoridades no lo siguen. Entonces es cuestionable que estos procedimientos que son de orden público, porque nos interesan a todos, que son de orden público porque evidentemente existe la necesidad de transparencia, que existe la necesidad de su publicidad, pues que no se lleven a cabo como marcan las leyes que hay que decir ellos mismos generaron. Bueno, pues vamos a ver qué sale todo esto. Por lo menos das un aliciente, que sí se puede. Nada más que hay que hacer las cosas en orden, ¿no? Y con el conocimiento de causa para que no te echen para atrás luego lo que tú pidas. Bueno, y hay que decir una cosa, que si todos hiciéramos algo, la verdad es que poco a poco veríamos un cambio en nuestra sociedad. Yo creo que buena parte de las actividades que tenemos todos los días los ciudadanos, nosotros mismos las vamos menospreciando en el impacto social que pueden llegar a tener. Sin embargo, si nosotros en nuestra pequeña esfera podemos hacer un poquito, de veras que podríamos ver muchos cambios evidentemente en lo que corresponde a nuestro ámbito cercano, pero en lo que significa en el impacto de la vida de muchas otras personas. Y sobre todo esto que mencionas tú, que son ejemplos, pero mira, esto de sociedad civil, yo todavía tengo mis dudas, porque hablar de sociedad civil es hablar de todo el conglomerado. Y aquí habría que ver de esa sociedad civil, que yo sigo sosteniendo que es una minoría de esa sociedad civil la que hace los cambios. ¿Cuántos de esos colonos realmente estaban involucrados y participaron a fondo de la totalidad de los colonos? Fíjate que algo que me parecería, lejos de ser un tema tal vez que les importara mucho, hay que decir que muchos de ellos tenían conocimiento, pero sin embargo, tengo que decir que tuve que ser yo el que me acercó a los colonos. Uh-huh. Y no ellos los que se acercaran a mí para tomar información de estos procedimientos. Lo que pues de alguna manera sí denota la falta de interés de mucha gente. Exacto. Que no está de acuerdo con las cosas y que lejos de participar o de hacer algo, pues esperan o dejan que las cosas sucedan, ¿verdad? Sí, evidentemente a mí me sorprendió mucho que pocos colonos realmente tenían conocimiento de la situación concreta de esas calles, y pocos de ellos incluso tenían conocimiento de que habíamos iniciado procedimientos para de alguna manera echar atrás los procedimientos irregulares de venta. Sí resulta muy extraño, la verdad, que gente que se encuentra inconforme no se manifieste, y este es un caso.
Y un hecho también que tampoco debe... De muchos. Sí, que tampoco debe desalentarnos, porque si nos vamos a la historia reciente y antigua, vamos a darnos cuenta que realmente es un sector mínimo, muy reducido de esa sociedad civil, la que hace los cambios. Y que como en este caso tuyo, que anduviste picando piedra, yendo con los vecinos, bueno, también todos esos mismos cambios han sido personas que son conscientes, que tienen una conciencia cívica y social, y que han logrado los cambios precisamente moviendo a la gente y despertando conciencias. Pues bueno, y sobre todo tal vez que lo más importante no es hacer el gran cambio, ¿verdad? Porque yo creo que ahí es donde nos equivocamos. Creemos que exactamente, creemos que podemos cambiar el mundo, pero que está complicado cuando realmente lo que tenemos que hacer es nada más cambiar nuestros patrones de conducta, lo que nos circula en nuestra vida. Hay que cambiar, como dice Marcela, los pequeños detalles. Sí, pues es que es eso, no podemos librar las grandes batallas si no libramos las pequeñas batallas cotidianas todos los días. Y sobre todo la educación en casa, ¿no, Marcela? Porque yo creo que el tema está en que muchas veces nos preocupamos por andar arreglando los problemas en todos lados, y luego también dejamos un poco que existan excepciones, ¿no? El otro día estaba comentando, excepciones en casa, ¿no? Porque decimos que está muy mal que alguien vaya a exceso de velocidad, pero pues a veces voy con mucha prisa, ¿verdad? Y la gente no me entiende que tengo que llegar ya. O pues no está muy mal que la gente se meta a la fila, pero pues no entienden que yo ya vengo tarde, ¿verdad? Entonces son detalles que debemos enseñar en casa tal vez, y que empezar por ahí es una buena forma de cambiar nuestra forma de vida. Oye, Hugo, pero al decir se acompañe el actuar y el bien actuar, porque, híjole, somos buenísimos para decir, a lo mejor nosotros por delante, ¿no? Finalmente nosotros nos dedicamos a esto, a decir, ya decir. Hay que actuar. O sea, ya llegó un momento en que es insuficiente, porque todo el mundo dice en las redes sociales, dicen en el Twitter, dicen en el Facebook, dicen en las mesas de café, dicen en las carnes asadas, dicen en los cumpleaños, en las bodas. Ya antes se guardaban mucho de tocar ciertos temas para no incomodar a los demás en cierto tipo de reuniones sociales. Ahora ya no hay límite. En todos lados se comenta. Entonces, y luego, ¿cuándo vamos a pasar del decir, del señalar, del criticar, del juzgar, del aseverar sin tener pruebas al actuar? Es que déjate digo una cosa, Marcela. Decir es muy fácil. Decir es muy fácil, como sentarse con un grupo de personas y manifestar o perder el tiempo manifestando cosas. Pero del decir al hacer hay una distancia muy grande, porque esto significa, pues a veces, ponerle gasolina al coche para ir a decir a donde tiene uno que decir las cosas. A veces significa comprar unas hojas de papel y tinta para anotar en esas hojas de papel, y a veces significa perder una mañana en ir a atender ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando significa un gasto de tiempo, de dinero, de esfuerzo y un desgaste emocional que muchas veces sucede, porque hay que decir que la lucha contra la burocracia es una de las luchas más desgastantes que puede existir. Pero también es un buen ejercitador de la paciencia y de la tolerancia, sí, ¿no? Sí. Virtudes que ahora hemos perdido. Pero todo eso tal vez va menguando el interés ciudadano de participar, ¿verdad? Entonces, por eso digo yo, es muy fácil decir y es muy difícil hacer cuando significa todo ese desgaste que estamos comentando. Pero también hay que decir que si no lo hacemos, pues en charlas se va la vida, ¿no? Desafortunadamente yo creo que, mira, muchos de los temas que nos ocupan a los coahuilenses se han desgastado precisamente porque han sido pura plática y pura chorcha y puras quejas, y no se han traducido realmente en una actividad que signifique un cambio. Y hablo concretamente de temas como la deuda. El tema de la deuda de Coahuila, yo no me imagino un coahuilense que no la haya platicado en una reunión social, en una charla de café, como dices, en el trabajo, en el camión. Toda la gente sabe de qué estamos hablando, y sin embargo, creo que muy pocos han hecho realmente algo por conocer el tema de la deuda, por informarse acerca de la deuda. Es decir, realmente no hacemos nada más que comentar y quejarnos, y eso desafortunadamente no nos lleva a ningún lado más que a desgastar los temas, y esos temas, en la medida que se van erosionando, pues es en la medida en que tal vez dejan de ser más interesantes también. No, y luego vienen los funcionarios a decirnos, pues es que de esos temas ya ni se hablan, ya nada más ustedes los sacan en las entrevistas.
vienen y nos dicen eso. No, bueno, el tema ahí está. Lo que pasa es que está sumamente desgastado, manoseado, ensalivado, perdónenme el concepto, pero así está. Así está el tema de la deuda. Huguito, te dicen, Huguito, nada más dime una cosa, o trabajo o me meto de activista, ¿y quién me va a pagar? Bueno, miren, yo tengo un empleo, y en mi tiempo libre, que no es mucho, a lo mejor lo agarro de hobby, si usted quiere, ¿verdad? Pero bueno, pues lo he hecho. La realidad de las cosas es que, tal vez por eso decía yo, si pudiéramos participar activamente en nuestros ratos libres. El domingo yo estoy seguro que nuestro radioescucha sí tiene un día de descanso a la semana porque es constitucionalmente su derecho. Yo no creo que no lo haga. A lo mejor si en lugar de irnos a comer el domingo podemos reunirnos con nuestros vecinos y tratar de mejorar nuestra comunidad, es una oportunidad de hacer un cambio, ¿verdad? Yo entiendo que es muy complicado deshacerse de las actividades que son pues propias del descanso o que son las actividades de convivencia familiar, pero yo creo que cuando podemos involucrar a nuestra familia en ese tipo de compromisos es cuando realmente podemos trascender. De esa manera podemos incluso demostrarle a nuestros hijos que se pueden cambiar las cosas y que se pueden hacer las cosas. Sí. Y yo les digo, no se trata de venir aquí al edificio de la presidencia a reclamar algo. Se trata de que incluso puedan reunirse los vecinos y estar de acuerdo en las necesidades que tienen para poder resolverlas, ¿no? Y empezar por eso significa un cambio en la comunidad de nuestro radioescucha. Pues sí, o sea, y que seamos considerados con los vecinos. Ayer platicábamos con Gabriel Calvillo y hablábamos de una situación de urbanismo muy seria, que cada quien construye sus banquetas a la altura que le da la gana. Si empezáramos por eso, sí, y alguien que construyó la banqueta a la altura que le dio la gana es que se pasó por el arco del triunfo del reglamento. No le interesó conocerlo y entonces hizo lo que quiso y no hubo autoridad que lo frenara y que le dijera, ¿sabes qué? Aquí hay una uniformidad y un reglamento que tienes que respetar. Y ni a él ni a nadie, porque normalmente cuando sucede eso es que el vecino vio que el de al lado la tenía igual y el de al lado del de al lado, el de al lado, ¿verdad? Entonces, o que el de al lado no dijo nada porque la hizo como la hizo, aunque el de al lado no la tuviera entonces, igual. Esa uniformidad viene de la irregularidad, ¿verdad? Y otra cosa, también terminando ahí, dramatando un poco el comentario de nuestro radioescucha, también hay que decir algo, Marcela. Esto, vamos a decir, la actividad que de alguna manera pueda trascender en el beneficio de todos, yo creo que también se equivale un poquito a la actividad o al ejercicio físico. Muchas veces la gente decimos que no tenemos tiempo para correr, no tenemos tiempo para hacer unas lagartijas, no tenemos tiempo para hacer unas abdominales, me cuento entre todos esos, pero la verdad de las cosas es que hay gente que sí tiene tiempo para eso, ¿verdad? Hay gente que hace deporte, hay gente que no puede salir a correr todos los días, pero va el domingo. Es decir, yo creo que tenemos que encontrar ese tiempo para poder resolver los problemas que nos importan, Marcela. Uh-huh. En la medida en que no podemos, de veras, como decía ahorita, si no podemos resolver los temas con nuestros vecinos, si no podemos resolver temas que no son comunes, ponerse de acuerdo quién es el vecino que va a hablar para reportar una farola fundida, si no podemos ponernos de acuerdo para reportar que no hay agua en la colonia, ese tipo de cosas son las que dan o inician con estos pequeños pasos que dan como resultado a la postre que haya luz, ¿verdad? Que haya agua. Y finalmente, ese tipo de detalles son los que van a cambiar a nuestra comunidad. No va a venir una autoridad con una varita mágica a resolver nuestros problemas, porque en los últimos 300 años de historia que tenemos en este país no ha sucedido, no va a suceder. No ha sucedido. Decía Gandhi, es el cambio que quieres ver. Claro. Pues eso es lo que tiene que suceder. Y también no nos autoengañemos, ¿no? Porque hay quien se pone los tenis y entonces porque se puso los tenis dice que ya está haciendo ejercicio. Bueno. Y en ese sentido también hay quien pone un comentario en Twitter o en Facebook y dice, es que yo ya estoy haciendo algo porque comenté. Como le pregunta uno al doctor, ¿verdad? ¿Hace usted ejercicio? Sí, camino. Bueno, realmente no. Pues sí, camina uno porque tiene dos piernas, pero la verdad de las cosas es que no hace uno el ejercicio de la caminata, ¿no? Es lo mismo aquí, ¿verdad? ¿Qué hace usted? Bueno, pues yo me quejo. Bueno, pues no está haciendo nada, ¿no? Esa es la cuestión. Hugo, pues muchas gracias. Muchas gracias por traernos estos temas que nos hacen pensar. Nos dejas un punto de contacto. Sí, por supuesto, a través de Gremi, mi correo electrónico que es hmorales@lagunalegal.mx. Gracias.